Y hoy va a ingresar al Congreso el proyecto que modifica la actual ley antiterrorista, luego de que ayer el ministro del Interior, Rodrigo Peña hiciera entrega de este documento a senadores de la Comisión de Constitución. Esta iniciativa contempla la figura de los agentes encubiertos bajo autorización de un juez de garantía, y esos funcionarios quedarán liberados de culpa penal en el caso que deban incurrir en algún delito durante el cumplimiento de su misión. En Mañana en Directo queremos ahondar en los lineamientos del proyecto. Para eso nos acompaña el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el senador Felipe Arboe. Senador, muy larga la presentación. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gusto saludarla, Paula. Igualmente, senador. Ya tiene el proyecto, lo veo que lo estaba hojeando. Así es. ¿Qué novedades tiene ese proyecto respecto a la actual ley antiterrorista? Ahora, en primer lugar, yo creo que este proyecto tiene una virtud. Es que transforma la legislación terrorista, ineficaz hasta el minuto, en una legislación, primero, que le da mayores herramientas a los persecutores, a través de la incorporación del agente encubierto, como medida intrusiva. En segundo lugar, establece una, digamos, mayor nivel de respeto a las garantías de los imputados, que es una de las grandes críticas que se le hacía al proyecto. Una de las grandes críticas, sobre todo de organismos internacionales de derechos humanos. Creo que salva esa parte, y es importante. ¿En qué sentido? Ya no existen los testigos existen los testigos protegidos, porque se establece expresamente que nunca puede ser el único elemento de prueba que permita fundar la condena de un imputado. Y eso es muy importante porque puede ocurrir el caso de que alguien haya sido imputado por un testigo protegido, encubierto o anónimo, y resulta que después no hay otro elemento de prueba y sirve eso solo como fundamento. Luego de ello se establece en el proyecto la facultad de los defensores de contrapreguntar al testigo protegido, que es un elemento relevante. Y ahí ¿No existía la examinación cruzada? Ahí se va a generar un problema, porque el proyecto plantea la posibilidad de que el defensor conozca la identidad del testigo protegido, y eso podría afectar la seguridad del testigo protegido. Este va a ser un elemento de controversia, o más que controversia, de análisis profundo. Lo que hemos planteado es que aquí hay que tener un justo equilibrio entre el derecho a la seguridad que tiene aquella persona que voluntariamente va a comparecer para delatar un hecho terrorista, de ellos y su familia, con, obviamente, el legítimo derecho que tiene el defensor de poder contrapreguntar o defenderse y conocer al menos la identidad para poder saber de quién están hablando. Senador, ¿no? Hay varias cosas en juego que tienen que digamos, amalgamarse y estar presentes en una legislación antiterrorista. Por un lado, usted lo dice, el derecho a la seguridad de esas personas, el derecho a las garantías constitucionales de los inculpados, ¿no?, de los procesados, pero también la eficacia que pueda tener el país en perseguir estos delitos. En ese ámbito, usted me dice, va a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque va a tener la posibilidad de agentes encubiertos. O sea, por varias razones. Una de ellas es que hoy la actual legislación antiterrorista no contempla la figura del agente encubierto. No obstante, por ley de inteligencia se podría utilizar. O sea que desde ese punto de vista, perdón, senador, no es la gran novedad. Pero yo creo que sí va a servir, porque era cuestionado en tribunales también la utilización de este tipo de medidas intrusivas, puesto que no estaban en esta legislación en específico. Por eso creo que va a ser importante que se haya establecido. El agente encubierto es un agente del Estado al cual se le faculta para entrometerse en la vida privada más íntima de una persona, sea su familia, su trabajo, su organización social, que corresponda. Cuando hay antecedentes fundados, y el juez de garantía así lo establece, de que esa persona va a cometer o está cometiendo o ha cometido en este caso, crimen de carácter terrorista. Y se le faculta para que esa persona informe todo lo que ocurre en la esfera privada. Eso ya es una vulneración de garantías. Sí, claro. Ahora, obviamente en este caso, no es facultad ni del fiscal, ni de la policía, ni del gobierno. Es el juez de garantía quien, presentado los antecedentes, va a tomar la decisión si faculta o no a un agente del Estado para ser agente encubierto, tal como ocurre en la ley de drogas. Y esa habilitación también implica una exención de responsabilidad para caso de que tenga que cometer me imagino, un delito. Un agente encubierto en general puede estar sometido o puede verse visto, expuesto a la comisión de un delito. Voy a poner un ejemplo muy menor. El solo hecho de revisar una correspondencia, por ejemplo, ya es un delito de violación de las comunicaciones privadas. En consecuencia, en el ejercicio de sus funciones, está exento de responsabilidad penal y se incorpora al artículo 10 del Código Penal. ¿Exento de toda responsabilidad penal o solo respecto de delitos? Lo pregunto por los crímenes. Exento de responsabilidad penal se establece como delitos, efectivamente. En segundo lugar, la ley antiterrorista yo diría que establece una hipótesis bien interesante y bastante moderna. Junto con considerar la hipótesis de la asociación criminal terrorista, esto es una organización que se constituye para los fines de causar crímenes de carácter terrorista, se contemplan las posibilidades de responsabilidades individuales. Tres tipos de responsabilidades.
un primer tipo de responsabilidad, aquella persona que pertenece a una organización criminal terrorista, pero actúa solo. Una persona, por ejemplo, que hoy día dijera yo soy miembro de ISIS, pero actúo en Chile donde no está organizada la organización criminal. Una suerte de embajador, así que se vino a... Y esa persona va a ser sancionada de la misma forma. Una segunda hipótesis de responsabilidad es aquella persona que, no perteneciendo a la organización, adhiere a ciertos principios y comete un acto de carácter terrorista, un crimen en este caso, ¿no? El solitario, que por las razones que sea o por simpatías... Waco y otros ejemplos que hemos tenido en el mundo, ¿no? Y una tercera hipótesis de responsabilidad individual también es aquella persona que, no participando en los actos operativos, es decir, ni colocación de artefactos explosivos, ni crímenes contemplados en la ley, organiza actividades o realiza acciones positivas de financiamiento a esta organización. O sea, el que les da plata a los terroristas o el que ayuda a juntar plata para los terroristas. Cualquiera de esas dos formas. Como decía alguien, incluso el que organiza una gala también en favor de los terroristas, también efectivamente va a ser sancionado. En consecuencia, se arma un régimen de responsabilidad de asociación y también individual, que era uno de los temas que se había planteado en discusión, porque algunos planteaban que debía circunscribirse solo al delito de asociación. Pero la experiencia internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha recomendado que las legislaciones europeas han ido mutando hacia también incorporar el sentido de la responsabilidad individual. Lo he escuchado varias veces hablar del crimen terrorista, como especificando o haciéndose cargo de que ya no hablamos o no hablaríamos de delito terrorista. ¿Por qué la distinción? Porque la ley lo que hace es seguir la doctrina internacional, es decir, que se circunscribe la aplicación de los delitos de la ley terrorista en general a crímenes que afectan bienes jurídicos tales como la vida, la libertad de desplazamiento, la libertad sexual, obviamente, que son... O sea, violación, secuestro, rapto, la salud asesinato. pública, claro, efectivamente. En consecuencia, se circunscribe a esos delitos, porque la característica de esta ley, a diferencia de la anterior, donde había que probar la intención, que es una especie de elemento subjetivo muy difícil de probar, aquí se dice, mire, si se organiza, el solo hecho de organización lo permite la condena. Si usted se organiza y comete uno de estos crímenes, tiene también adicionalmente la sanción. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que va a poder también existir un régimen de responsabilidad acumulativo, lo cual obviamente aumenta la sanción penal acumulativo efectiva de las penas en este caso. Es, lo que vamos a tener efectivamente. Lo que o sea, como en las películas, senador, que de repente la gente está condenada a 500 años de cárcel. Podría ocurrir, eventualmente. Efectivamente, porque aquí lo que va a pasar es que si a usted le comprueban en un proceso penal que usted es miembro de una organización terrorista, por el solo hecho va a tener una sanción de 10 años hacia arriba, ¿ya? Pero si adicionalmente usted, como miembro de esa organización, cometió un homicidio, que es homicidio doloso, va a tener la sanción del homicidio adicionalmente, es decir, va a tener 2 penas que se van a acumular por disposición de lo que establece hoy día el artículo 74 del Código Penal. Y lo que es más grave aún, es que esa persona, además de las 2 penas acumulativas que va a tener, no va a poder optar a los beneficios de la ley 18.216, es decir, más bien es de presidio efectivo. Claro. Porque y por último, esto es en razón de la proporcionalidad y la gravedad de los crímenes que estamos persiguiendo. Obvio. Por último, senador, no puedo no preguntarle, durante la discusión o durante el trabajo de la comisión presidida por Juan Pablo Hermosilla, algunos organismos de derechos humanos hablaron de la posibilidad de incluir una suerte de exención de responsabilidad terrorista o de que caiga como tipo terrorista aquello que tenga que ver con reivindicaciones territoriales u otras reivindicaciones que tengan que ver con un movimiento social. ¿Eso se recoge en ese proyecto? No, lo que hay en este proyecto es una legislación para todo el territorio de la República, independiente de cuál sea la, comillas, reivindicación que se pueda plantear. Aquí claramente lo que se quiere es alejar esto del conflicto social, obviamente. Por eso se circunscribe a crímenes y no a delitos. Para los delitos está el Código Penal. Salvo aquellos delitos que tengan que ver con el financiamiento, que son perseguidos. Efectivamente, en ese caso caen dentro de esta ley. Pero en general esto se va a circunscribir a crímenes y por tanto será la autoridad la que establezca cuándo va a invocar o no, porque recordemos que la posibilidad de invocar esta ley va a estar radicada en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en el Ministerio Público y también obviamente por denuncia o querella, como es hoy día en la actual legislación. Ahora, en cualquiera de esos casos, recordemos también que es importante que la sanción efectiva a que se exponen las personas que cometan este tipo de delitos son sanciones muy altas y, como decíamos, de presidio efectivo. Bien, senador, muchas gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a cómo se desarrolla entonces la discusión una vez que el proyecto efectivamente ingrese, pues sabemos que este es un preingreso, que hoy día o mañana será oficial el ingreso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.